es la serie que titulamos Palabras de ánimo a carpinteros desanimados. Profecía de Ageo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 hasta el 9. Esta es la segunda profecía de Ageo. Ageo, capítulo 2, verso 1. Dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Esa palabra cobrad ánimo es la misma palabra esfuérzate. Así que 3 veces repite la palabra esfuérzate, el verbo en el modo imperativo, esfuérzate. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, también imperativo, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Padre, nosotros esta mañana oramos a ti en el nombre de tu Hijo. Señor, estamos parados delante de tu palabra, escrita seguramente más allá de 2500 años. Pero esta palabra viene a nosotros con la misma intensidad, con el mismo poder y con la misma vigencia con la que se escribió en ese tiempo. Necesitamos, Señor, aprender de esta profecía que es tan contingente para nosotros. Háblanos, por favor, enséñanos, redargúyenos, llámanos al arrepentimiento. Cambia nuestros pensamientos. Que esto, Señor, sea mucho más que adquirir conocimiento y archivarla en nuestra memoria. Señor, que lo que vamos a oír esta mañana sea tu palabra viva y activa, que cambie nuestras ideas y pensamientos de tal manera que también cambien nuestras acciones, nuestro estilo de vida y nuestro destino. Señor, por favor, no queremos una charla, no hemos venido a oír una charla, hemos venido a oír tu palabra. Háblanos, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos a estudiar esta porción de la profecía de Ageo. Por lo tanto, quiero hacer un pequeño resumen de lo que tocamos la semana pasada para culminar esta porción. Dijimos que la profecía de Ageo ocurre cuando Israel ha vuelto de la cautividad babilónica. Esa cautividad duró 70 años.
Recuerde que el Señor advirtió por medio de los profetas lo que le ocurriría a Israel, específicamente Jerusalén, Judá, reino del sur, si ellos permanecían en sus pecados de idolatría, si ellos permanecían en sus pecados, ¿cierto?, de rebelión contra Dios, si ellos insistían en alejarse de Dios. Finalmente, esa profecía, esa advertencia fue cumplida y Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, destruyó el templo, derrumbó el muro que protegía la ciudad y tomó cautiva a gran parte de la población de Jerusalén y lo llevó cautivo a Babilonia, lugar donde permanecieron por más o menos 70 años. Uno de los libros que nos habla de ese periodo es el libro de Daniel. Daniel era un joven cuando ha llegado a Babilonia y él escribe lo que ocurre con Nabucodonosor primero y Belsasar después. Usted recordará que esa noche en que cayó el imperio babilónico, Belsasar estaba celebrando una tremenda fiesta. Ellos estaban en una fiesta, una tremenda fiesta, ignorando a propósito a los ejércitos que estaban rodeando Babilonia, los ejércitos del imperio medo y del imperio persa. Él sabía que los ejércitos estaban rodeando Babilonia, pero él se estaba dando la gran fiesta. Era una fiesta orgiástica. No voy a entrar en detalle. Había mucha comida, mucha bebida, muchas mujeres, mucho desenfreno. Y cuando la fiesta llegó a su cúspide, a su punto álgido, Belsasar pidió que fueran traídos los utensilios del templo, las copas específicamente que eran de oro, y él comenzó a beber. Esto colmó la paciencia de Dios. Y usted recordará la historia. Una mano aparece y escribe en el muro, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Literalmente ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Él no sabía el significado de esa frase y buscó con los adivinos, con los agoreros, y nadie podía darle el significado a la frase hasta que alguien le dijo, conozco a alguien que puede hacerlo, que conoce los misterios de Dios. Y Daniel fue traído y le dijo, si me revelas lo que quiere decir esto, te daré hasta la mitad del reino. Guárdate el reino, le dijo Daniel. Lo que quiere decir la Escritura es que tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Esta noche caerá el imperio babilónico. Hermanos, así fue. Esa noche los ejércitos de Media y de Persia cortaron, desviaron el caudal del río que atravesaba la ciudad y entraron con el caudal, ¿cierto?, ya cortado, entraron y esa noche cayó el imperio babilónico. Cuando Ciro primero y luego Darío escriben un edicto, una autorización, hasta ese tiempo, la costumbre era que las naciones que conquistaban a otras naciones las traían y las culturizaban. Si usted tiene que leer el libro de Daniel para entender, recuerde que a estos 4 hombres les cambiaron el nombre, ¿se acuerdan? A Daniel le pusieron Belsasar. A cada uno de ellos le dieron un nombre con significado pagano, babilónico. ¿Por qué? Porque estaban culturizándolos. Entonces, el propósito era traer a esa nación, llevarlos a la tierra para culturizarlos. Pero Ciro escribe un edicto
Y ese edicto permite que los judíos que estaban en Babilonia finalmente pudieran volver. Algunos dicen que eran más o menos 5 millones, 3 millones, pero eran millones de judíos. Y en el primer retorno solamente volvieron alrededor de 50.000 a Jerusalén. Bastante poco. Y estos que retornan con la misión, con el encargo divino de restaurar el templo. El templo habría sido quemado por Nabucodonosor, había sido quemado, y el templo, hermanos, tenía la importancia de ser el centro neurálgico de la fe de Israel. Sin el templo no hay sacrificios, sin el templo no hay ofrendas. El templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y si el templo no estaba, ¿de qué manera Israel se acercaba a Dios sin sacrificio? Por eso era imperativo que Israel, o este grupo de valientes, este puñado de valientes, se dedicara a la reconstrucción del templo, cosa que hicieron muy rápido, pero luego algunos conflictos decidieron abandonar la tarea. Y cuando Ageo escribe su profecía, cuando Ageo escribe la primera profecía, han pasado 16 años en que no se ha hecho nada con el templo. En cambio, la protesta de Dios es que ellos en estos 16 años han construido casas lujosas. La Biblia lo llama casas artesonadas, recubiertas de madera, o en algunos casos oro y plata. Entonces hay una comparación que pasa, el énfasis está en sus propias casas, en sus propios asuntos, y no en los asuntos divinos. Esa es la protesta del profeta. Viene la profecía de Ageo a Zorobabel, que era el encargado civil, y a Josué, quien era el encargado espiritual, era el sumo sacerdote. Entonces los hombres comienzan a trabajar. Después de la reprensión de Ageo, dicen, vamos a poner manos a la obra, y comienzan a trabajar. ¡Qué bueno! Vuelven al trabajo. El espíritu de ellos fue vivificado por el Espíritu de Dios. Se animaron y comenzaron a trabajar. Pero el capítulo 2, porción que hemos leído, se abre de nuevo a nosotros porque algo ha ocurrido. Y lo dice claramente el verso 3, verso que vamos a leer de nuevo. El Señor pregunta. Esta es la pregunta que el Señor hace. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? El Señor pregunta. ¿Ha quedado alguien, algún anciano, que haya visto, que haya tenido contacto con el templo de Salomón, con la gloria del templo de Salomón? Alguien ha quedado, y la Biblia nos dice que sí, había quedado un grupo que había visto la gloria primera, que había visto la gloria del primer templo, y le dice, ¿y cómo ven ahora el templo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven estos pequeños esfuerzos para restaurar el templo? Y el Señor hace una pregunta retórica. ¿Cómo la ven? Y pregunta, ¿no es ella, en el verso 3, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Acompáñame al libro de Esdras, capítulo 3.
Esdras capítulo 3, versos 12 y 13. Estos ancianos que habían ido a Babilonia y habían estado aproximadamente 70 años y han vuelto, tenían en su mente, tenían en su corazón, tenían guardado en lo profundo de su corazón la gloria del templo, del primer templo, la gloria del templo de Salomón. Y ahora ellos miran la realidad de lo que queda del templo. Esdras capítulo 3, versos 12 y 13. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aquí Esdras tiene el registro histórico, Ageo tiene el registro profético. Ambos hablan del mismo acontecimiento de perspectivas diferentes. Esdras es un libro histórico. Esdras narra de lo que ocurre. Ageo tiene una perspectiva profética, tocando el mismo tema. Y aquí nos dice que cuando se echaron los cimientos para volver a construir el templo, reconstruir el templo, los ancianos, estos ancianos que de seguro tenían más de 80 años, o tal vez 80 años, porque si tenían 10 años cuando fueron llevados a la cautividad y pasan 70 años en Babilonia y vuelven, 70 más 10, muy bien. Todos ustedes son secos para las matemáticas. Entonces por lo menos tenían 10 años, 80 años, alrededor de eso. Y la Biblia dice que cuando están echando los cimientos, estos levantan la voz y comienzan a llorar. Los más jóvenes comienzan a celebrar. Entonces tenemos por un lado voz de lloro, voz de lamento. Tenemos voces de quejas, lamentos. Y por otro lado, jolgorio, alegría, celebración, todo en un mismo momento y por un mismo acontecimiento, porque cada uno de ellos tenía una visión diferente. Los ancianos lamentaban la realidad que les tocaba ver. Inevitablemente, ellos están comparando la gloria del templo de Salomón con la realidad de la ruina del templo que ellos están intentando restaurar. Así que los ancianos tienen voz de lloro, lamento, decepción, frustración si quiere. Mientras los jóvenes que no conocieron la gloria primera están celebrando, están festejando. Hay jolgorio, todo por un mismo acontecimiento. Porque el templo de Salomón aún estaba en sus mentes. La pomposidad del templo había cegado sus ojos, su mente y su corazón. Así que su mirada era crítica, a tal punto que ellos comenzaron a menospreciar, a denigrar cualquier intento que se hiciera para restaurar el templo. Seguramente en la mente de ellos estaba la idea de que nunca tendremos un templo tan glorioso como el que tuvimos con Salomón. Jamás lograremos lo que tuvimos y que de qué manera lo perdimos. No contamos con los recursos que tuvo a disposición Salomón. Recuerde que él había encargado barcos llenos de madera,
madera muy cara. Habían cargado toneladas de oro. Hermanos, el templo estaba cubierto de oro. Plata, piedras preciosas. J. Vernon McGee, quien es el autor de una serie de estudios que se titula A través de la Biblia, él calcula que el costo de ese templo, el templo de Salomón, fluctúa entre los 5 y 20 millones de dólares, por lo menos. Así que era muy pomposo, muy lujoso, por eso los ancianos lloran. Por eso los ancianos se lamentan, por eso hay voz de lloro y lamento, porque para ellos, desde su perspectiva, el templo nunca será lo que fue. Así que el mismo evento causa el lloro de unos y la alegría de otros. La alegría porque se estaba iniciando la reconstrucción del templo, que como dije, es el centro neurálgico de la fe de Israel. Sin el templo no hay sacrificio, sin el templo no hay ofrenda, sin el templo no hay la percepción de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Así que tenemos esta confrontación no solamente generacional, sino que de perspectiva. Nunca tendremos lo que tuvimos y qué bueno que estamos haciendo algo. Había 5 puntos, los voy a mencionar, no voy a entrar en ninguno de ellos, pero para un judío había 5 puntos por los cuales el templo nunca sería el mismo. Número 1, la ausencia del fuego sagrado. El fuego se había apagado. Ese templo mantenía una llama constante. El fuego nunca se apagaba. Una vez que el templo fue destruido por Nabucodonosor, el fuego se extinguió. Ese fuego nunca más. Podría haber mucho fuego, pero no era el fuego original. Número 2, este templo no iba a contar con la presencia de la Shekinah, la nube de gloria que representaba la presencia de Dios. Número 3, desde mi punto de vista bastante más importante, que era que este templo no contaba con el arca del pacto, el arca de la alianza. Esa pequeña caja de madera cubierta de oro y la cubierta, el propiciatorio, que era oro sólido, lugar donde cada año, en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba, traspasaba el velo y con sangre rociaba el propiciatorio para el perdón de los pecados. El arca ya no estaba. Número 4, tampoco estaba el Urim y el Tumim, que eran símbolos de buscar la voluntad de Dios. Y número 5, la ausencia del Espíritu. Así que con todo eso, y no solamente que ahora el templo era un remedo, era una mala copia. Para ellos este pequeño esfuerzo jamás lograría darle la gloria que el templo tuvo. Por lo tanto, todo lo que se hiciera era insignificante. Y la semana pasada hablamos de la profecía de Zacarías, cuando él habla de menospreciar el día de las pequeñeces. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El día de las pequeñeces.
El día de los pequeños inicios. Qué fácil, hermanos, es menospreciar el día de las pequeñeces. Este es Steve Jobs en ese garage donde él comenzó su sueño, no su anhelada empresa, Apple. Ahí comenzó Apple, en el garage. ¿Cuántos millones cuesta esa empresa ahora? Pero empezó así. Este es el garage donde comenzó Disney, también en un garage. ¿Cuánto cuesta ahora Disney? ¿Cuánto cuesta esa empresa? Otro que comenzó pequeños comienzos, cosas sencillas. Amazon, gigante de la venta online. Cualquiera que quiera comprar algo, zapatillas, poleras, teléfonos celulares, mascotas, comida para mascotas, todo lo que tú quieras comprar, Amazon. ¿Cuánto cuesta Amazon ahora? Bueno, Amazon comenzó en ese escritorio y con una conexión a internet bastante mala. El día de las pequeñeces, estos ancianos estaban menospreciando, despreciando el día de las pequeñeces. Pero el Señor va a tratar directamente con su pueblo, verso 4, Ageo capítulo 2, verso 4. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate. Dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, líderes civiles y religiosos. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor usa esta palabra, esfuérzate, 3 veces. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuércense todo pueblo de Israel, todos. El verbo está en el cal imperativo, lo que quiere decir que es un mandato. El Señor no le está pidiendo que se animen. El Señor no está apelando a la emoción. El Señor no está apelando al compromiso patriótico. El Señor está apelando a una decisión, determinación. Decide hacerlo, decidan hacerlo. La palabra o la frase cobrad ánimo es la misma palabra esfuérzate, es chazak. Entonces, el Señor está apelando aquí a la voluntad, no está apelando a la emoción. Como decía la semana pasada, ¿cuántos de nosotros hemos comprado curso de inglés? Voy a aprender inglés este año. Voy a ser bilingüe a fin de año. Y ahí están apilados los cassettes primeros, los CD, los libros. Ahí está tu curso de inglés. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado cosas y nunca las hemos terminado? ¿Sí o no? Mujeres, ustedes pueden decir sí. César empezó y no terminó. El Señor no está apelando aquí a la emoción. Está apelando a la determinación. El Señor no está pidiendo que ellos se llenen de emociones. El Señor está pidiendo que ellos decidan. Esfuérzate. La palabra quiere decir ser fuerte, tomar fuerza, tener coraje, recobrar fuerza y ser determinado en luchar. Esa me encanta. Ser determinado. Cuesta, porque hay que formar hábitos.
Todos tenemos hábitos. La mayoría son malos, pero hábitos tenemos. Tenemos que romper con esos hábitos. El Señor está apelando a la voluntad, porque Él no podría mandar una emoción. Ustedes saben que las emociones no se mandan. El Señor no nos puede decir, alégrense ahora, todos felices. Yo no le puedo decir ahora a usted, todos ríense. Ríense. No se puede ordenar una emoción. Todos a llorar ahora. O como dicen en la televisión, cuando está el público y alguien está, aplaudan. Todos sonríen. Hermanos, el Señor manda, nos mandata. Esfuércense, determinen luchar. Y esto es lo que le está diciendo al pueblo. Ahora, ¿por qué el Señor los manda? A pesar de este lamento, que entre paréntesis es cierto, los ancianos lloran, los ancianos se quejan, los ancianos desprecian porque obviamente lo que ellos estaban haciendo era muy por debajo de lo que fue en su tiempo la gloria del templo. Era un miserable remedio del templo. Pero aún así el Señor dice, restáurenlo, esfuércense, trabajen, hagan lo mejor que puedan. No están los recursos, no hay oro, no hay plata, no hay piedras preciosas, no hay madera cara. No están los recursos, pero háganlo. Y el Señor dice algo. Dice, trabajar también es el cal imperativo, también es un mandato. Y la palabra quiere decir fabricar, construir hasta acabar. El Señor está diciendo, trabajen. Y luego dice, ¿por qué? Dice, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la razón para trabajar? ¿Cuál es la razón para esforzarnos? ¿Cuál es la razón para perseguir una meta? La promesa de la presencia de Dios con nosotros. Es la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Es la presencia de Dios en este proceso. La verdad es que ellos no deberían y nosotros no deberíamos preocuparnos de nada que no sea saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios y de que Dios está con nosotros. Si hay algo que debe importarnos como iglesia, si hay algo que debe importarnos como cristianos individualmente hablando, es que Dios está conmigo en esta empresa. El hecho de que Dios esté con nosotros es la más grande paz y confianza que creyente alguno pueda tener. Saber que en medio de la tormenta el Señor está en el barco. Saber que en medio de la batalla el Señor está en el campamento. Saber que en medio del campamento el Señor ha levantado un tabernáculo para estar con su pueblo. El Señor prometió que estaría con su pueblo. ¿El Señor prometió que estaría con nosotros? Versículo. Éxodo. Otro. Mateo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Éxodo 33, 13 al 15. Dice, ahora pues, Moisés está hablando. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le dijo a Moisés, yo voy a sacar a este pueblo de Egipto. Te he escogido a ti.
Y Moisés empezó a sacar la cuenta, 1, 2, 3, 4, 600,000 personas. ¿Cómo los voy a alimentar en el desierto? ¿De dónde voy a sacar para su ropa, su calzado? Amazon todavía no existía. El líder, Walmart, nada. Recuerda, esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le dijo, el verso 14, escuche esto. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo, Moisés. Y te daré descanso. Y luego Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Moisés, no te preocupes, yo iré contigo. Y cuando Dios sacó a Israel, lo sacó con mano poderosa, las 10 plagas. Cada una de esas plagas era para burlarse y menospreciar y aplastar a las deidades egipcias. Y cuando los sacó y los encaminó, él abrió el mar rojo. Y cuando los llevó por el desierto, una nube durante el día los protegía del calor. Y durante la noche, una columna de fuego en medio de la noche. Y cuando ellos tenían hambre, el maná llegaba. Y cuando tenían hambre, las codornices. Y cuando tenían sed, él sacaba agua de la roca. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y para mostrar para que el pueblo pudiera ver con sus ojos la presencia del Dios invisible, Dios le ordenó a Moisés levantar un tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Cada mañana cuando los israelitas se levantaban, miraban, ahí está el tabernáculo, la presencia de Dios, Dios habitando en medio de su pueblo. Dios habitando en medio de su pueblo. Hermanos, y esto es realmente lo que importa. Esto es lo que importa. Esto es lo que realmente importa. Porque si Dios no está aquí, si la presencia de Dios no está aquí en medio nuestro, entonces somos solo un grupo de gente que se cree medianamente buena, que le gusta cantar y es simpática uno con otro, pero no es la iglesia del Dios vivo. Si la presencia de Dios no está aquí, estamos perdiendo el tiempo. Si Dios no está aquí con nosotros, es vano todo lo que hacemos. Y Dios le dice, eso es mucho mejor. Es mucho mejor un pequeño templo humilde, parchado, sin oro, sin plata, sin piedras preciosas, sin arca del pacto, pero que la presencia de Dios esté ahí. A un tremendo templo pomposo lleno de joyas, oro, plata, imágenes, vacío de la presencia de Dios. Eso es la perspectiva correcta, hermanos. Necesitamos entender qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente trasciende. Esta iglesia no tiene música en vivo. Qué fome. Esta iglesia no tiene, ¿qué no tiene? Empecemos. No tenemos un lugar propio. Tenemos que andar de allá para acá. Estuvimos en una sede social. Primero estuvimos en nuestra casa, ¿se acuerda, Adriana? Mi esposa tuvo cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños.
Me van a pegar. ¿Por qué tenía que hacerlo? Me dice. Comenzamos en nuestra casa. Una sede social, que había que llegar temprano para hacer aseo, luchar a veces con eso. Luego nos fuimos a la primera compañía de bomberos. Cuando empezaba el mensaje, sonaba la sirena, entonces eso era que empezaba el mensaje y todos estaban atentos al mensaje. De aquí para allá, de allá para acá. ¿Eso importa? ¿Eso realmente hace que una iglesia sea iglesia? Necesitamos comprender lo que realmente Dios considera como importante y trascendente. La presencia de Dios es lo que realmente importa, que cuando nos congregamos en su nombre, que cuando cantamos, le cantamos a Él, que cuando abrimos la Escritura, es la Escritura la que nos habla y que desde este púlpito sale la palabra de Dios para nosotros, aceptamos los desafíos de Dios, caminamos con Él, como siguiendo al invisible, donde la nube se movía, se montaba el tabernáculo, iba para allá íbamos, y se movía para allá íbamos. ¿Por qué? Porque seguimos la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios no esté aquí, váyase de esta iglesia. Váyase. Hay muchas iglesias que tienen construcciones, edificios caros, aire acondicionado, estacionamiento, programas para niños, pero sin la presencia de Dios. Si esto pasa aquí, váyase, por favor. Váyase. Hay miles de lugares pomposos, llenos de reliquias, utensilios de oro, grandes orquestas, cantantes profesionales, predicadores mucho más, mucho mejor, bancas de caoba, pero vacías, sin vida, religión. Entonces el Señor dice, ustedes están poniendo el énfasis en gloria, en la gloria material. Ustedes están llorando porque este templo es bastante rudimentario. Pero lo que realmente importa es si yo estoy ahí o no estoy ahí. Cuando Dios está en un lugar, se nota. Y llegamos acá, hermanos, no para ver qué pasa, no para ver, a ver, estuvo buena la música, mala la música, de nuevo cantamos con pista. Llegamos acá para ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cada uno de nosotros es un ministro. Aquí no hemos venido a ver qué pasa. Aquí hemos venido para ministrar a Dios, celebrar su presencia, tener comunión unos con otros y adorar a Dios y escuchar su palabra eterna. A eso hemos venido. Dios prometió su presencia y Dios cumplió. Versos 6 al 9. Esta es la porción, según muchos comentaristas, que es la más difícil de todo el libro, de toda la profecía de Ageo. Versos 6 al 9 del capítulo 2. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, y por favor, tome nota de las veces que se repite la frase Jehová de los ejércitos. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro.
dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora la profecía de Ageo va más allá de lo que él está viviendo ahí en ese momento. Se extiende en el tiempo. Y él dice que él conmoverá, hará temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y hará temblar a todas las naciones. Y eso lo vemos en este proceso continuo del cumplimiento de la profecía de Ageo, que el imperio babilónico ya ha caído, el imperio medo-persa va a caer, será conquistado por otro imperio, el imperio griego, con Alejandro Magno, y el imperio griego también caerá bajo el poder del imperio romano, y el imperio romano también caerá. ¿Qué es lo que está hablando Ageo? Él conmoverá los cimientos, Él moverá las naciones. Porque la historia, hermanos, la historia es de Dios. Él mueve, como Él ha designado desde toda la eternidad, los acontecimientos que nosotros vemos y a veces nos asombramos. ¿Por cuánto tiempo Alemania se dividió entre Alemania federal y Alemania oriental, entre la Alemania capitalista y la Alemania comunista? Cualquiera que quería traspasar los límites era muerto. De ahí nació la canción de Nino Bravo, ¿se acuerdan? Libre. ¿Se acuerdan? Estoy siendo muy pagano. Yo sé que ustedes no escuchan música secular, perdónenme. Pero la canción de Nino Bravo es una dedicación, ¿no?, a uno de estos primeros hombres que quiso huir de Alemania Oriental y murió. Y eso parecía imposible. Pero en noviembre del año 1989 el muro cayó. La Rusia comunista cayó. Los imperios de este mundo se levantan y caen, porque Dios así lo ha dicho. Lo que vemos hoy y que parece imposible, nuestros congresistas están vueltos locos y están hablando de leyes que son ridículas, y pareciera que el tema del globalismo se nos viene encima y quiere aplastar nuestros valores, la familia, la iglesia, los hijos, y quiere imponernos una agenda globalista. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios reina y es soberano, y Él conmueve las naciones. Él toca aquello que es imposible a nuestros ojos y lo hará caer. Porque la voluntad de Dios prevalecerá y hará todo lo que Él ha dicho que sucederá, hermanos. La China, desde que se declaró comunista, expulsó la fe, expulsó a los creyentes. A algunos los torturó y a otros los mató. Pero ¿sabe que en China hay más de 120 millones de cristianos? Así que el Señor moverá todo, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y luego dice, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. ¿Quién es este deseado de todas las naciones? Mateo 12:6, Jesús dijo, aquí hay uno más grande que el templo. Aquí, uno más grande que el templo. Los apóstoles miran, oh, el templo de Herodes. No sé si voy a alcanzar a explicar algo. Pero los apóstoles estaban, oh, el templo de Herodes, las torres, las columnas. Más de 40 años de construcción. Y el Señor dijo, derriben esto y en 3 días yo lo restauro.
pero ellos no sabían de que estaba hablando de su templo. Jesús es más grande que el templo. La gloria, hermanos, no se fue con Nabucodonosor. Tenemos que, primero, Dios levanta un tabernáculo, que era una tienda, ¿se acuerdan? Dios en medio de su pueblo. Pero luego de eso, David tiene el deseo de construir un templo que le es negado por Dios. Le dice, tú no lo harás, sino será tu hijo, Salomón. El templo de Salomón, este templo, que costaba entre 5 y 20 millones de dólares. Pero ya en el reinado de Salomón, instigado por las impías esposas, Salomón poco a poco fue permitiendo la idolatría en Israel, poco a poco el paganismo en Israel. Y tenemos que Roboam, su hijo, Roboam, todavía peor que Salomón, sigue permitiendo la invasión pagana, los cultos paganos, y Dios lo disciplina con Sisac, rey de Egipto, que captura Jerusalén. Y en Primera Reyes, esto lo puede leer después, Primera Reyes capítulo 14, verso 25 al 26, se registra que Sisac, rey de Egipto, capturó Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor. Ya en el reinado de Roboam, primer rey del reino del sur, ya el templo estaba siendo despojado de sus riquezas. Pero después, más o menos 200 años después, Acaz, rey de Judá, para poder pagar una deuda, para poder pagar una alianza, él quitó el altar y la pila bautismal y dejó tan solo cosas insignificantes en el templo. Segunda Reyes, capítulo 16, 7 al 9, 17 al 18, lo puede leer después. Luego, más tarde, número 5, Nabucodonosor invade Jerusalén y destruye el templo. Entonces, la gloria, hermanos, hace rato se estaba yendo del templo. Finalmente, cuando destruye el templo y lo quema, ¿cierto? Es el templo con lo que estos hombres se encuentran, un templo arruinado. Pero ahí tenemos a Zorobabel, quien es el que hace el mejor de los esfuerzos para restaurar el templo. Luego de eso, en el periodo intestamentario, entre Malaquías y Mateo, hay 400 años. Ahí tenemos la invasión de los griegos, ahí tenemos el movimiento de los macabeos en Israel. Antíoco Epífanes entró en Jerusalén, entró en el templo, sacrificó un cerdo, cosa abominable, puso la estatua de Zeus en el templo, y esto provocó la ira de los macabeos. ¿Y qué hicieron ellos? Se levantaron, vencieron a los griegos, tomaron la imagen de Zeus y la molieron hasta hacerla polvo. Luego, 40 años, más o menos, tal vez unos 20 años antes del nacimiento de Cristo, Herodes decide restaurar el templo. Y ese es el templo que el Señor Jesucristo ve. Ese es el templo donde el Señor entró a los 12 años. Ese es el templo donde el Señor entraba y enseñaba. Ese es el templo donde el Señor volcó la mesa de los cambistas y dijo: esta casa es casa de oración y ustedes la han hecho casa de ladrones.
La Biblia dice, Ageo dice, que vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Y Él estuvo en ese templo. Él que era mayor que el templo estaba ahí. Uno más grande. Termino con esto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. ¿Están aquí todavía? Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo habitó es el aoristo indicativo activo del verbo eskenosen, que quiere decir literalmente plantar una tienda, levantar un tabernáculo. El verbo literalmente se puede traducir como tabernacular. Hermano, piensa esto. Cuando Jesús nació, los ángeles lo vieron. Vinieron a celebrar el nacimiento del Mesías, el prometido, el Cristo en Génesis 3:15. Los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles vieron a Dios hecho hombre. Pablo dice que este es un misterio. Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se vació en la persona de Cristo. Por eso Juan dice, lo vimos. Primera de Juan dice, lo vimos. Yo lo toqué. Estuve con Él, caminé con Él. Él habló conmigo, yo hablé con Él. Lo abracé, me abrazó. Me apoyé en su seno. Dios hecho hombre. Dios habitó entre nosotros, hermano. La palabra quiere decir, Dios levantó un tabernáculo. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Los ancianos se quejaban porque este templo era un remedo, mala copia, vulgar. Y lo era. Pero el Señor le dice a Ageo, yo estoy con vosotros tal como lo prometí cuando lo saqué de Egipto. No podemos poner la mira en las cosas externas. No podemos poner la mira en aquello que nos falta. Lo único que importa en este momento de nuestra vida, Dios está con nosotros. Es lo único que importa. Es lo único que importa. Es lo único que importa en esta iglesia. Si tenemos o no tenemos. Si hacemos o no hacemos. Si tenemos show, si no tenemos show. Si tenemos música o de qué tipo de música. Si tenemos luces, si tenemos pirotecnia. Si tenemos... Lo único que importa es si Dios está con nosotros. Eso es lo que importa. Si Dios está en esta iglesia, si Dios está en tu familia, si Dios está en tu matrimonio, si Dios está en tu empresa, si Dios está en tus estudios, si Dios está en tu caminar. Eso es lo que realmente importa, hermanos. No es solamente lo que estamos acá, sino en la casa teniendo paciencia con... Ustedes saben. A veces necesitamos una doble porción de paciencia, pero ahí en la casa donde las cosas realmente importan, ahí teniendo paciencia, teniendo esperanza, viviendo el evangelio con los vecinos porfiados que sueltan a los perros y empiezan a abrir la bolsa de basura. ¿Qué le dices tú? ¡Manda fuego, Señor!
O le dice, Señor, dame amor. Dame paciencia. ¿Dios está con nosotros? Eso es lo que importa. Y si tú ves acá el tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Herodes, perdón, el templo de Zorobabel, luego el templo de Herodes que fue destruido en el año 70, templo que aún no se construye. Lo único que queda de ese templo son los vestigios conocidos como el Muro de los Lamentos. ¿Cómo lo ama Israel? Tú dices, pero es tan chico, tan insignificante, tan feo. Para ellos es vida. Son los ellos tocan el muro. En el año 1967, en la Guerra de los 6 días, que no fue una guerra que inició Israel, pero esta guerra le permitió entrar al casco antiguo de Jerusalén, y los soldados cuando vieron el muro, lo tocaron y fue el contacto con el templo. ¿Y por qué era importante? Porque era tener contacto con la presencia de Dios. Si hay algo que vale en tu vida, en mi vida, es la presencia de Dios. Dios, no me dejes a pesar de mi pecado. Dios, por favor, no me abandones a pesar de mis rebeliones. Dios, no me dejes a pesar de lo que soy. Por favor, Señor, que tu presencia esté conmigo y me dé reposo. Padre, esta mañana oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, tú prometiste que tu presencia iría con nosotros y nos daría descanso. Te pido esta mañana tu presencia. Señor, que nunca la demos por hecho. Ayúdanos a guardar tu presencia. Ayúdanos a amar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu presencia. Dios en medio nuestro. Eso es lo más importante. Gracias por tu palabra. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.